Para llegar a este objetivo, vamos a tratar los siguientes temas. Primero vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del CFDI. Posterior también vamos a tratar un tema de las guías de llenado que nos ofrece la autoridad, así como los catálogos para la emisión de dichos comprobantes. Ya que tenemos estos antecedentes, podemos dar hincapié hacia la emisión de los CFDIs de ingresos en nuestro sistema de ASPER-SAE, así como la generación de comprobantes de pago, el proceso de cancelación, la relación fiscal de documentos y, por último, y no menos importante, algunas consideraciones para la emisión del CFDI con el estímulo de franja fronteriza. Primero, vamos a hablar qué es ASPER-SAE 8.0. ASPER-SAE es el sistema administrativo empresarial que nos apoya a controlar prácticamente todo el ciclo de compra y venta de nuestro negocio. Además, nos apoya en automatizar los procesos administrativos y cumplimos de una manera totalmente sencilla con todas las disposiciones fiscales vigentes por parte de la autoridad. Esta solución es totalmente ideal para cualquier pyme, fabricante, comercializadoras y empresas de servicios. Prácticamente podremos trabajar todas estas operaciones sin ningún tema. Primero, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del CFDI. Aquí hablemos qué es un CFDI para entrar en este término. El CFDI tal cual es un comprobante fiscal digital por Internet, el cual entró en vigor a partir desde el año 2014. Prácticamente ya llevamos varios años trabajando con este tipo de CFDI. Además, la autoridad, o en este caso el SAT, autoriza o aprueba a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, que también se les conoce o se les denomina como PACs. Para que estos PAC efectúen totalmente la validación y asignen un folio que se incorpore el sello fiscal, es decir, hacen una validación antes de enviar la documentación hacia el SAT. Otro punto importante, o otro antecedente, es de que la autoridad establece que la emisión del CFDI se deberá de generar a más tardar dentro de las 72 horas siguientes de la operación. Es decir, si hoy realizamos una venta, por ejemplo, de algún artículo o inclusive una compra, tendremos hasta 72 horas máximas para la generación de dicho comprobante. Ya sea si lo pagamos en una sola exhibición o también ya sea si lo vamos a dar en parcialidades. Esto está sustentado prácticamente en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29. Además, otro antecedente es de que a partir del 2018 entró en vigor la versión 3.3 del CFDI, donde se incluyen diversos catálogos para la correcta generación de dichos documentos. ¿Esto qué implicó? Implicó una actualización en la resolución miscelánea fiscal y su ya conocido anexo 20. En especial podremos indicar que sería el capítulo 2.7, donde establece las reglas para la emisión de los comprobantes. Por ejemplo, en la sección 2.7.1 tiene las disposiciones generales, de las cuales acatan las siguientes. La 2711, que es el almacenamiento del CFDI, ahí nos indica algunas operaciones o el manejo de almacenamiento de esta información. También tenemos la regla 2712, que es la generación del CFDI. También tenemos los servicios de validación por parte del CFDI, como les comentaba, también se incluyen los PACs. También tenemos, por otra parte, muy importante, los requisitos de las representaciones impresas del CFDI. Recordemos que el CFDI tiene un XML o un archivo de anotado XML, donde se incluye prácticamente toda la información del comprobante. Por otra parte, existe la representación impresa. Un ejemplo muy común es el PDF.
ese PDF o esa representación impresa no forzosamente requiere todas las características o todos los datos que tiene el XML, sino que la autoridad solamente solicita algunos ciertos datos que sí son obligatorios que contenga. Ya posterior, el cliente decidirá si desea ver más información a esa representación impresa, pero fiscalmente la autoridad establece ciertos puntos. Por otra parte, la 2.718 nos indica los complementos para la incorporación fiscal del CFDI. Entre otras, podemos estar generando otras disposiciones, otras secciones, otras reglas. Sin embargo, estas son algunas de las más importantes que se vieron afectadas en esta modificación a la resolución miscelánea fiscal. ¿Qué viene a través de esa modificación? A través de esa modificación también la autoridad incorpora ciertas guías de llenado. ¿Qué son estas guías de llenado? La autoridad establece ciertos, digamos, formatos, esqueletos, por así decirlo, hacia la emisión del CFDI, donde especifica prácticamente todos los requisitos que deben de contener dichos comprobantes, en la relación con lo establecido con el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación en su fracción 5. Estas guías de llenado, ¿a qué nos van a apoyar? Prácticamente a conocer exactamente qué datos sí son válidos, establecer el cierto punto del comprobante, qué datos no son inválidos. Aquí nos va a estructurar prácticamente cómo se formula toda la generación de cualquier CFDI. Ahora, con el apoyo de estas guías de llenado, se incorporan los catálogos para la emisión del CFDI. ¿Qué son estos catálogos? Recordando el punto, basándonos con la actualización de la versión 3.3, la autoridad implementa diversos catálogos con la finalidad de homologar toda la información que contienen los comprobantes, para así evitar de cierta manera errores en la captura de los mismos. Por ejemplo, algunos de los catálogos que, digamos, se envuelven en este punto y que estableció la autoridad, que en su momento fue muy sonado, fue la implementación de clave de productos y servicios. Aquí prácticamente cualquier producto o servicio que nosotros vayamos a facturar ya tiene asignada una clave SAT, ya sea su clave del producto e incluyendo su clave de unidad. Además, agrega el catálogo de forma de pago y método de pago, así como el catálogo de moneda, país y uso del CFDI. Prácticamente todos esos catálogos los agrega la autoridad con la finalidad, vuelvo a retirar, de homologar la información. ¿Por qué? Por ejemplo, en país, muchos pondríamos México, pondríamos MX o pondríamos de forma incorrecta escrita la palabra de México, el país de México. Entonces la autoridad, con la finalidad de homologar prácticamente toda la información y optimizar las capturas, implementa todos estos catálogos. Por eso fue muy sonado este proceso de la actualización de la versión. Como vemos, con el apoyo de los catálogos y el apoyo de las guías de llenado, vamos a tener prácticamente un archivo en Excel que nos proporciona la autoridad y incluye prácticamente todos los catálogos que ellos comentan, que es de la aduana, la clave de unidad, la clave del producto y servicio, incluyendo los códigos postales, las formas de pagos e impuestos. Ahora, ya que tenemos ese breve antecedente de lo que es la generación de comprobantes, vamos a ejemplificar la generación de un CFDI de tipo ingreso en nuestro sistema contable, perdón, en nuestro sistema administrativo empresarial. Primero, ¿qué sería un CFDI de ingreso? El CFDI de tipo ingreso se emite siempre que se realiza una venta, puesto que tiene como un objetivo principal demostrar los ingresos de los contribuyentes hacia la autoridad. Dicho CFDI de ingreso
deberá de contener el RFC del cliente, clave del producto, unidad de medida, uso del CFDI, método de pago y forma de pago, entre otros datos. Como les comentaba, estos datos que contienen forzosamente deberán de incluirse en el XML. Sin embargo, recordemos que les comentaba que en la representación impresa no se requiere toda la información o que se visualice toda la información del XML. Aquí son algunos de los datos que se podrán contener. ¿Qué consideraciones tenemos para emitir el CFDI en nuestro sistema? Para hacer una correcta emisión del comprobante, deberíamos primero, por ejemplo, si estamos iniciando operaciones con nuestro sistema de ASPELSAE, configurar el apartado de la facturación electrónica, verificar que todo esté correcto. Posterior también debemos de validar que las claves SAT del producto, que es un tema muy común, que a veces se nos llega a olvidar colocar las claves SAT referentes hacia el producto que vamos a vender o servicio. Y punto muy importante también es validar el RFC del cliente. Basado con todas las actualizaciones que ha implementado la autoridad, el RFC del cliente prácticamente deberá de ser válido, deberá de estar inscrito ante la autoridad. En el caso de que no esté inscrito, no se le podría generar el CFDI a nuestro cliente. Por ejemplo, aquí estamos viendo la sección de configuración, prácticamente de la sección de factura electrónica. Aquí que es un punto muy importante y un punto demasiado común, es el activar en esa sección el uso de la facturación electrónica. Cuando nosotros activamos esta sección de factura electrónica, nos va a permitir colocar los archivos del certificado del sello digital. Es muy diferente, de cierta manera, el que nosotros indiquemos el archivo fiel a nuestro archivo de sello digital. En teoría podríamos nosotros visualizarlos de forma directa, que son muy similares, pero en la estructura de los archivos es diferente. Por lo cual un caso muy común es de que los usuarios colocan su fiel en lugar del sello digital. Recuerden que esos archivos deberá ser un .cer, que es el certificado, y un archivo .key, que sería la llave privada. Adicional a ello, debemos de contar con la contraseña que nosotros le indicamos al momento de solicitar estos comprobantes. Todo esto lo hacemos directamente con la autoridad. Ya que tenemos este punto, pasaríamos al apartado de probar la conexión y firmar el contrato con el servicio de timbrado y también con el servicio de cancelación. En teoría podremos resumir que sería de forma general puntos a validar en la sección de parámetros del sistema. Ahora, para el tema en específico de los productos, les mencionaba que deberán de contar estos con su clave SAT y la clave de unidad acordes a lo que nos indicó la autoridad en su catálogo. Aquí, como estamos visualizando en la imagen, desde productos y servicios, detalle del producto, tenemos una pestaña o una sección llamada fiscales, donde nos permite seleccionar la clave SAT y la clave unidad. El sistema por defecto va a tener precargado todo el catálogo que la autoridad tiene hasta su momento. Ya que validamos este punto en los productos, ahora vamos a pasar a verificar el RFC del cliente. Esto lo hacemos prácticamente desde la sección de clientes. En el detalle del cliente tenemos este apartado de datos generales, en donde capturamos prácticamente en la parte de abajo el RFC. De igual manera, el sistema nos apoya en contar con una validación directa con el SAT. Es decir, va a validar si es un RFC, digamos, ya inscrito, que no está inscrito, o incluso que se encuentra dentro del listado, digamos, de las operaciones de los EFOS o de los EDOS, RFC.
Tal cual a nosotros al darle clic en validar, el sistema nos va a otorgar un pequeño mensaje donde nos proporciona la información referente a la situación de dicho RFC. Ya que tenemos estos puntos prácticamente sencillos, como ya lo vieron, podríamos pasar a generar el CFDI de ingresos en nuestro sistema administrativo. Aquí, como estamos viendo, estamos generando una factura. Capturamos prácticamente la clave del cliente y en automático el sistema va a traer toda la información referente a su domicilio del cliente. Ya posterior, podremos ir capturando en la parte de abajo todos los productos referentes a la venta. Y adicional, ya que nos estemos pagando el documento, nos va a permitir indicar si estamos colocando el uso del CFDI que solicita el cliente, por ejemplo, una adquisición de mercancías, gastos en general, algunos de los usos de CFDI que propiamente también están dentro del catálogo que nos otorga la autoridad, así como indica la forma del pago SAT y el método de pago, ya sea la forma de pago, sea en efectivo, cheque, transferencia o alguna otra que nos indica la autoridad. Y el método de pago, recuerden que puede ser pago en una sola exhibición, es decir, que se pagó al contado prácticamente, o si nuestros clientes gozan de crédito, podremos indicarles que va a ser pago a parcialidades. Que estos temas los vamos a tocar un poquito más adelante. Y esto sería una pequeña representación o un ejemplo breve de la representación impresa. Como ven, el PDF tiene todos los datos que solicita la autoridad. Desde el comprobante, que es de tipo ingreso, la serie, el folio, que esto sería de forma interna, el método de pago, el uso del CFDI, y aquí solamente tenemos la descripción del producto que se está facturando, así como sus subtotales y totales con impuestos. Ahora, este sería un breve ejemplo del XML de una factura. Como vemos, aquí sí es forzoso tener toda la información. Aquí viene desde la moneda, viene también lo que es el régimen fiscal con las claves que nos indica la autoridad, viene su RFC del emisor, los datos del receptor y también tenemos el detallado de los productos que se están facturando, desde el importe, su valor unitario, la descripción, y estos son los datos acordes al catálogo del SAT, que es la clave unidad y la clave del producto y servicio. Para que podamos entender cómo se va a visualizar todo esto en el sistema, vamos a ejemplificarlo. Aquí en nuestro sistema vamos a verificar primero la configuración en los parámetros del sistema. Aparte de la facturación electrónica, es muy importante validar estos datos de la empresa. Aquí pues, va a depender la razón social que se tengan registradas, el RFC de la empresa, también recuerden que debe ser válido, y seleccionamos el régimen fiscal acorde al catálogo que nos indica la autoridad. Este régimen fiscal hay que tener cuidado, dado que algunos se pueden utilizar para personas físicas y morales, o otros solamente se utilizan para física, pero no para morales, o viceversa. Otro punto importante es indicar el domicilio fiscal, que aquí, por parte de la autoridad, se va a basar con el código postal. También debemos de validar en los datos de expedición que tenga escrito nuestro código postal. Con esto, en teoría, la autoridad va a verificar los datos de expedición. Ahora, en factura electrónica, como les mencionaba, deberá de estar habilitada esta sección para que nos permita indicar el archivo del certificado. Solamente basta que demos clic en los tres pequeños puntos, busquemos el certificado correspondiente y posterior hagamos el mismo proceso para seleccionar la llave privada. Recuerden que esos archivos deberán de coincidir y serán los que tramitamos en el SAT. Además, capturamos la contraseña de esos archivos.
Como ven en la parte de abajo nos indica la vigencia de estos archivos, que por lo regular son 4 años. Ahora, en configuración de comprobantes vamos a verificar nuestros servicios de timbrado y servicio de cancelación. Aquí es también un punto muy importante verificar nuestro proveedor que estamos utilizando para el servicio de timbrado. Hacemos la configuración de nuestro usuario y una contraseña que va a depender cómo adquirimos el sistema. Ya que capturamos estos datos, podemos pasar a probar la conexión. Si los datos son correctos para este servicio de timbrado, nos va a indicar este mensaje de que la conexión fue exitosa. Una vez obtenido este mensaje de conexión, hacemos la firma del contrato del servicio, donde podremos leer los términos del contrato, en este caso del servicio de timbrado, y los aceptamos. Una vez que aceptemos los términos, nos va a indicar que la firma del contrato fue exitosa. Ahora, también tenemos el servicio de cancelación. Aquí en este servicio de cancelación también es punto importante que validemos la configuración del usuario y la contraseña. Entonces, ya una vez que nosotros validemos este dato, solamente probamos la conexión y vamos a ver que la conexión es exitosa con el servicio de cancelación. Ahora, otro tema importante son las series fiscales dentro del sistema. Como se ve en la parte de arriba, vamos a ingresar aquí a facturas. Estas series que utilizamos para la generación de los documentos en el sistema deberán de ser de tipo digital, dado que si son de tipo impreso, no van a tener una validez ante el SAT. Para que tengan la validez correcta, deberán de ser de tipo digital. Además, un caso muy común es de que nosotros como empresas podremos tener varias sucursales. El sistema cuenta con esta opción de personalizar la serie para que podamos configurarla acorde a los datos de esa sucursal. Por ejemplo, tenemos la matriz aquí en la Ciudad de México y una sucursal, por ejemplo, en Guadalajara. Nosotros aquí en Generales hacemos el mismo proceso. Cargamos el certificado del sello digital, su llave privada, su contraseña y colocamos el régimen fiscal. Posterior, en servicio de timbrado, volvemos a configurar los datos de nuestro proveedor de servicio de timbrado, en este caso sería Aspel. Colocamos de nueva cuenta el usuario y contraseña de dicho servicio. Podremos darle clic también en probar la conexión. Aquí nos solicita de nueva cuenta la contraseña. Probamos la conexión. De igual manera, va a ser una conexión exitosa. Y firmamos el contrato. Les reitero, esto lo podremos utilizar para aquellos usuarios que manejen sucursales. Pueden configurar distintas series acorde a la sucursal. Ahora, ¿cómo se va a configurar? Aquí en datos de expedición, recordemos que podemos capturar el código postal referente a la sucursal y colocar la dirección de esta. Desde la calle, el número exterior, colonia, referencia, estado o municipio. Recuerden que por parte de la autoridad, como dato obligatorio, es el código postal. En muchas ocasiones, este dato es muy importante. En el caso de que nosotros aceptemos ya esta configuración, en esta columna de personalizar serie va a quedar como sí. En el caso de ser necesaria la modificación de nueva cuenta, vamos a darle clic en personalización de serie y nos va a mostrar de nueva cuenta la configuración para rectificar los datos. Esto lo podemos realizar tanto para facturas, devoluciones, también lo podemos realizar, agregar las series fiscales, comprobantes de pago y también lo podemos efectuar para las notas de crédito. Es decir, por estos documentos podemos configurar las series necesarias. Ahora, aquí en fiscales, vamos a darle al sistema unas claves por defecto para aquellos productos que aún no tengan asignadas sus claves SAT, para así mitigar los errores al momento de generar el CFDI. Por defecto podremos indicarle esta, la genérica, la de no existe en el catálogo, y la unidad que sería pieza.
Esto sería para aquellos productos que aún no cuentan con dichas claves SAT. Entonces aquí el sistema nos ayuda a optimizar la generación de los comprobantes. En la parte de abajo tenemos la oportunidad de agregar las cuentas bancarias, pues manejarse cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el pago de, perdón, la recepción de pagos, donde nosotros indicamos la cuenta del beneficiario. En este caso, aquí sería primero necesario agregarla en el sistema. Capturamos la cuenta del banco, seleccionamos a qué banco le pertenece. Por defecto el sistema ya nos otorga el RFC del banco. Estos datos, o lo vamos a explicar un poquito más adelante, cómo se maneja esta información. Sin embargo, es un punto muy importante que si ustedes lo desean, lo pueden agregar en esta sección. Una vez ya configurado nuestro sistema de forma general, podemos aplicar y aceptar los cambios. ¿Qué nos resta realizar? En la sección de inventarios tenemos el apartado de productos. Aquí nos va a aparecer todo el listado de productos donde podremos darle doble clic al apartado que queremos modificar para que nos despliegue la ventana de información, o en su defecto lo seleccionamos y en la parte de arriba tenemos la opción de modificar. Aquí, ¿qué es lo importante? Como les mencionaba, hay que validar las claves de los productos. Entonces vamos a recorrer un poco las pestañas y tenemos el apartado de fiscales. Como ven, aquí ya nos muestra la clave del producto. El sistema nos ofrece esta opción de buscar para nosotros asegurarnos de seleccionar el más acorde hacia el producto. Si indicamos botas, buscamos algunas que se asemejen, por ejemplo, botas impermeables, las seleccionamos y ya el sistema le va a colocar esta clave SAT. Podemos hacer lo mismo para el punto de la clave de unidad, ya sea pieza, kit, conjunto, paquete, caja, dependiendo. Una vez guardada esta información, ¿qué nos hace falta? Validar los datos del cliente. Esto propiamente el sistema de ASPEL-SAE cuenta con su sección de clientes. Aquí en clientes, de igual manera, podemos dar doble clic o seleccionamos y modificamos para que nos muestre la información del cliente. Y, como les reitero, en la parte de abajo tiene la sección de RFC y a un lado el botón de validar RFC. Si nosotros damos clic en ese botón de validar, el sistema va a hacer esta validación con el SAT. Si es válido, si no está válido, si está en alguna situación de las listas negras del SAT, este mensaje nos va a mostrar esta información. Entonces, por eso es un punto muy importante validar los RFCs de sus clientes antes de generar el comprobante, para así mitigar la opción de que no se genere porque el RFC sea inválido. Adicional, el cliente, en la sección de fiscales, podemos determinarle, por ejemplo, si es un cliente frecuente, el uso del CFDI. Por ejemplo, que este cliente sea muy frecuente y siempre es por adquisición de mercancías. Entonces, indicamos su uso del CFDI. Recuerden que este uso también va a depender si es una persona física o moral. Aquí también esto lo detalla directo la autoridad. Y su forma de pago, si es constante, podemos indicarle que prácticamente todo es por transferencia. Y en la parte de abajo podemos indicar los datos bancarios de nuestro cliente. Si es la cuenta ordenante, vamos a capturar su cuenta del banco, vamos a indicar el nombre del banco y en automático el sistema nos da su RFC del banco. Prácticamente es la configuración general. Es muy sencilla, como vieron. Ahora ya con esto podemos generar nuestros CFDI de ingreso, que en este caso sería una factura. Aquí en el módulo de facturas vamos a darle clic en agregar y es recomendable validar que la serie que se muestra aquí sea de tipo digital. Recuerden que tenemos impresa y digital. Aquí tenemos la selección de folios, que aquí tenemos si sea tipo digital o tipo impreso. Recuerden que para hacer validez fiscal tiene que ser digital. Una vez ya seleccionada la serie, capturamos la clave del cliente y en automático el sistema trae toda su información correspondiente.
Podemos indicar un esquema de impuestos, si lleva o no descuentos, e incluso si manejamos el aspecto con vendedores y comisiones, podemos llevar todo este tema. Ahora, en la parte de abajo vamos a indicar el producto que se está vendiendo. Entonces aquí vamos a buscarlo y está la bota. En la columna de precios, recuerden que también con la autoridad, con este cambio, ya no nos deja facturar en ceros. Por ejemplo, si lo dejamos así en ceros, nos va a mandar esta advertencia de que deberá de ser mayor a 0. Entonces, forzosamente debemos de capturar alguna cantidad para que nos permita continuar. Una vez confirmada esta información, podemos verificar los totales de la factura antes de timbrarla. Es decir, el subtotal, los descuentos, el IEPS, las retenciones, el IVA. Aquí podemos hacer una validación rápida. Ya que todo esté correcto, damos clic en guardar, verificamos los totales y aquí es punto importante. Si va a ser un pago de contado, va a ser a crédito con enganche o a crédito sin enganche. Si es a crédito sin enganche, nos permite seleccionar los datos fiscales, por ejemplo, el que se vaya a crédito. Recuerden que podemos indicarle que sería la forma de pago 99 y el método de pago a PPD, que sería parcialidades. Aquí es donde podemos verificar o cambiar estos datos. Como ven aquí, ya viene con el catálogo que nos indica el SAT. Por ejemplo, vamos a hacer un pago al contado. Este pago al contado, el sistema nos va a permitir saldar el documento, tanto de forma administrativa y fiscal. Vamos a indicarle que va a ser por transferencia. En la parte de arriba tenemos el concepto de transferencia. Indicamos un concepto del documento para que se salde dentro del sistema. Y daríamos clic en agregar. En automático se salda nuestro documento, como ven, y en la parte de abajo conserva los datos del uso del CFDI y forma de pago como método de pago que se le asignó al cliente. Si no, los podremos cambiar, no hay ningún tema. Una vez que guardemos el documento, se manda a validación y se manda hacia el SAT. Ya que no tenemos la respuesta exitosa, nos permite imprimir o enviar por correo electrónico al cliente. En este caso, vamos a verificar solamente la impresión. Y aquí nos muestra la representación impresa. Podemos decir que sería un PDF, donde se muestran todos los datos del régimen fiscal, el RFC del emisor, qué tipo de comprobante es, si es un comprobante fiscal digital de tipo ingreso, egreso, la serie, su forma de pago, su método de pago, los datos del cliente y en la parte de abajo los datos del producto que se facturó, reitero, sus subtotales y totales ya con impuestos. Como ven, este tiene la cadena por parte del SAT. Ahora, ¿cómo vamos a verificar el XML? Aquí en el sistema nos permite extraer la información. Es decir, seleccionamos el comprobante y en este botón daríamos clic en la opción de extraer CFDI. Aquí nos permite extraer en cualquier ubicación tanto el XML como PDF para que nosotros podamos visualizar. Por ejemplo, aquí ya se extrayeron tanto el PDF como el XML. Vamos a consultar el XML. Como ven, tiene toda la estructura acorde a este tipo de comprobante. Se muestra lo que es el subtotal, el sello por parte de la autoridad, se muestran los datos del emisor, tanto su RFC, su forma de pago, también se muestra lo que es la descripción del producto y sus claves SAT. De igual manera, aquí en la parte de arriba tenemos la descripción del tipo de comprobante. Aquí tipo de comprobante va a ser tipo I, que hace referencia a que es un comprobante de ingreso. Aquí recordemos que la autoridad nos indica distintos tipos de comprobantes. Les reitero, podría ser el ingreso, el de egreso, el de pago. Entonces aquí la autoridad nos indica también existe el de nómina. Entonces, basado en estos tipos de comprobantes, vamos a verificar la información. En teoría, ya hemos configurado
y realizado la factura de tipo ingreso o el comprobante de tipo ingreso. De una forma muy sencilla, como vieron, no tomó demasiado tiempo, solamente es cuestión de verificar que los datos estén correctos, los primordiales, y nos va a permitir generar de una forma muy sencilla nuestro CFDI. Ahora, un caso muy común ya hoy en día es la generación de comprobantes de pago. ¿Qué es un comprobante de pago? También la autoridad lo nombra como un recibo electrónico de pagos o complemento para pagos. También les puede llegar a denotar como complemento para la recepción de pagos. Esto es meramente otro tipo de CFDI, como les comento, el cual se deberá de emitir por parte de la empresa cuando se recibe el pago de aquella operación que se efectúa a crédito. ¿Qué información deberá de incorporar en específico? La información referente a conforme el cliente está saldando la operación. Vuelvo a reiterar, esto es cuando nosotros comúnmente otorgamos crédito a nuestros clientes, posiblemente sea de un mes, 2 meses, dependiendo 15 días, para que el cliente se pueda sustentar de la compra, se le genera la factura de tipo ingreso. Recuerden que deberá de ser de tipo de pago y método de pago correspondientes. Por ejemplo, ¿qué consideraciones se tienen para una correcta emisión del CFDI de pago? Para emitir estos CFDIs en ASPEL-SAE será necesario realizar los siguientes procedimientos. Administrativamente, en el sistema se deberá de indicar que es una venta a crédito al momento de que estamos emitiendo la factura origen. Como lo vimos previamente, nosotros tenemos la sección de a pago al contado, a crédito con enganche o a crédito sin enganche. Si nosotros indicamos que es un crédito sin enganche, vieron que el sistema nos permite indicar el método de pago, que podría ser a parcialidades o diferido, la forma de pago, 99 que sería definir, y antes de generar el comprobante de pago fiscal, se deberá de realizar el pago administrativo en el sistema. Aquí divido este punto. Los primeros 3 hacen referencia hacia el CFDI origen, el administrativo. Fiscalmente, la autoridad nos indica que para emitir un comprobante de pago, la factura que se emitió deberá de tener el método de pago a parcialidades y la forma de pago por definir. Si no tiene uno o los dos datos, como les menciono, no podríamos generarle de forma correcta un comprobante de pago. ¿Por qué? Porque estaría de forma incorrecta. ¿Dónde viene esto? Viene directamente en las guías de llenado que comentamos al principio. Las otorga la autoridad. Ahí nos indica el detalle de cómo proceder con la emisión de estos comprobantes. Ejemplo gráfico. Aquí esta empresa le ofrece un crédito, por ejemplo, de 15 a 30 días a este cliente. Por lo cual, como se muestra en la imagen, esta factura tiene la forma de pago por definir y el método de pago, pago a parcialidades. Y tiene su monto total de 696 pesos. Es decir, se emite la factura en tiempo y forma al momento de la operación, pero aún no es saldada, ¿no? Ahora, les comentaba que en un punto importante, una consideración importante para SAE, como lleva la gestión de cuentas por cobrar y por pagar, tenemos que saldar los documentos de forma administrativa antes de efectuar el comprobante fiscal de pago. ¿Cómo vamos a saldar el documento de forma administrativa? Tenemos 2 formas. Una forma muy sencilla y rápida sería desde el menú del cliente o de los datos del cliente. Tenemos las opciones de control de cuentas por cobrar, donde podremos capturar el pago administrativo por un documento o por multidocumento. Es decir, por documento solamente vamos a saldar una factura, por ejemplo,
posiblemente con distintas formas de pago, no sé, una extra transferencia, una porción fue en efectivo y el restante por cheque, ¿no? Pero sería solamente un documento que se vería afectado. Si queremos afectar varios documentos con una misma forma de pago, por ejemplo, de que el cliente nos deposite 5,000 pesos y con esos 5,000 pesos saldamos 3 facturas, podemos usar la opción de multidocumento. Hacemos un concepto de transferencia, capturamos su referencia, por ejemplo, de la transferencia, y en la parte de abajo vamos a indicar todos aquellos documentos que se saldarán con esa transferencia. Entonces, esta sería la diferencia entre uno y otro. Ya que tenemos el pago administrativo, podríamos ya comenzar a generar el comprobante de pago. Se puede capturar el pago administrativo de nueva cuenta por multidocumento al momento de emitir el comprobante fiscal. ¿A qué me refiero a esto? Desde esta opción o esta ventana de alta de documentos para comprobantes de pago, el sistema incorpora esta función de pago por multidocumento. Es decir, nos permite efectuar el pago administrativo desde esta ventana y en automático el sistema, cuando se guarde, lo va a tomar para la generación del comprobante de pago. Con esto estamos optimizando un poco de tiempo al momento de nuestras operaciones. Por eso les comentábamos, algunos de los objetivos de este curso es conocer y aprovechar al máximo las herramientas y todo lo que es el menú intuitivo que nos ofrece el sistema administrativo. ¿Cómo se vería el comprobante de pago ya realizado o ya timbrado? Como vieron, sí cambia un poco la información que se muestra. Información general es los datos del emisor y los datos del receptor. En la parte de arriba tenemos que es un comprobante de tipo pago o tipo P. Y en la parte de aquí abajo tenemos el concepto con el cual se recibió el pago de este movimiento y adicional a ello tenemos la relación del UUID de la factura de origen, es decir, con este comprobante de pago estamos saldando esta factura. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el cliente nos vaya dando pagos, digamos, aún así en parcialidades, que nos dé una mitad hoy, otra mitad, no sé, 5 días, 6 días, acorde al manejo de crédito que ustedes lleguen con el cliente. Entonces, ¿cómo se va a administrar esos saldos? Aquí el sistema nos muestra un saldo anterior, el importe que nos está dando el cliente en este pago y el saldo insoluto, es decir, la cantidad que le resta para saldar el documento. Y, punto importante, el número de parcialidad. Si nos ha dado una parcialidad, 2, 3, 4, 5, n cantidad. Como ven en la parte de abajo, también tiene sus datos fiscales acorde al tipo de comprobante. Ahora, aquí en el XML también van a ver otro cambio. No va a ser, recuerden, no va a ser el mismo al tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque es otro tipo de comprobante. Por ejemplo, por defecto la autoridad nos indica que va a ser un tipo de comprobante P de pago. Por defecto se va a indicar que es un total 0 y la moneda XX. Estos son acorde a las guías de llenado que nos indica la autoridad. Ahora, ¿dónde se va a ver la información del pago recibido? En esta parte de abajo tenemos toda la información acorde al pago que estamos recibiendo. Tenemos el monto, la moneda con la cual estamos recibiendo el pago, la forma de pago, la fecha y los documentos que se están saldando o se están viendo afectados con este pago. Como ven, aquí en ID de documento hace referencia al UID de la factura de origen. Ahora, también un punto importante, en el apartado de conceptos va a ser el concepto de pago, por ejemplo, o servicios de facturación, pero lo importante es la clave unidad deberá ser actividad y clave del producto y servicio tendría que ser la 84111506, que serían los servicios de facturación. Vuelvo a reiterar, estos datos están plasmados o se reflejan directo en las guías de llenado.
Para que se vea todo el ejemplo o todo el proceso, vamos a pasar aquí al sistema. Vamos a partir desde la factura origen, ¿no? Vamos a generar aquí una factura. Vamos a indicar nuestro folio para generar nuestro CFDI de tipo ingreso, el cual se va a ir a crédito. Vamos a indicar nuestro cliente. En este caso vamos a utilizar el 2. Colocamos el esquema de impuestos, capturamos nuestro producto. Vamos a indicarle en este caso que sean 2. Seleccionamos nuestro producto. Vamos a seguir utilizando el de bota. Vamos a capturar su precio por unidad o el precio unitario. En este caso serían 1000 por cada bota, serían un subtotal de 2000. Y más aparte, los impuestos. Guardamos, sería un total de 2320. Damos clic en grabar. Y aquí vamos a indicarle al sistema que va a ser a crédito sin enganche para indicar los datos fiscales. Recuerden, aquí tendrá que ser 99 por definir en la forma de pago y en PPD el método de pago. Ya que tenemos estos datos, aceptamos para que se genere de forma correcta nuestro CFDI, que se va a ir a crédito, el cual una vez timbrado también podemos imprimir y enviar por correo electrónico al cliente si fuese necesario. Vemos la representación impresa, prácticamente es igual a la anterior, solamente que aquí cambia la forma de pago y el método de pago. Recuerden que estos datos son necesarios. Una vez que tenemos el CFDI de tipo ingreso y con estas características, vamos a efectuar el pago administrativo. Les mencionaba, existen varias formas. Por ejemplo, aquí en clientes tenemos en la sección de recepción de pagos y tenemos la opción de pagos anticipos y la recepción de pagos por multidocumento. Ahora, también tenemos otra opción para acceder. Desde la opción del cliente, damos clic en modificar para ingresar a su detalle del cliente y en la parte izquierda tenemos la información de saldos. Aquí nos va a activar la pestaña de arriba, que es para la recepción de pagos. Aquí, como vemos, esta factura no está saldada de forma administrativa, aún tiene un saldo pendiente. Entonces aquí tenemos de igual manera pagos y anticipos y pagos por multidocumentos. Vamos a utilizar la de pago por documento. Aquí en pagos, en la sección de documento, vamos a indicar la factura que se va a saldar o se va a afectar. En concepto, vamos a seleccionar cómo se va a saldar esta factura o cómo se va a hacer el pago. Por ejemplo, vamos a utilizar transferencia. En documento de pago para esta sección, podremos indicar alguna referencia. Una referencia de la transferencia, una referencia del pago, no sé, un número interno de los seguimientos de pago, etc. Y el monto lo podremos modificar acorde a la cantidad que recibimos. Por ejemplo, 500. Nos da un total de pendiente de 1800. Si fuese necesario, podemos agregar más conceptos para ir saldando con otras formas de pago este movimiento. Una vez que los datos están correctos, guardamos y nos va a dar la opción de imprimir este pago. Recuerden que este pago es administrativo, no tiene en este momento alguna validez fiscal. Por eso se ve tan simple, de cierta manera, solamente es un movimiento administrativo. Y como ven, ya se ve reflejado el pago administrativo de 500 y un saldo pendiente de 1820. Ahora, ya que tenemos este saldo administrativo, vamos a generar el comprobante de pago, el cual lo podemos hacer desde aquí, desde clientes, en la opción de comprobantes de pago, o desde ventas, también tenemos la opción de comprobantes de pago. Vamos a darle clic aquí en agregar para capturar nuestro comprobante de pago. Reitero, de igual manera, deben de asegurarse que las series que utilicen sean de tipo digital. En este caso yo voy a utilizar la de tipo pago. Selecciono al cliente que le voy a realizar el comprobante. En este caso sería el 2. Y en la parte de abajo, donde dice documento de pago,
voy a poder seleccionar el movimiento administrativo que capturé previamente. Aquí, como ve, se ve aquí reflejado los 500 pesos. Lo selecciono y en automático me va a traer la información correspondiente. Me trae su forma de pago, la fecha de aplicación, el importe, y si lo desgloso, me trae la información referente al CFDI de origen que estamos saldando o estamos afectando. Adicional, nosotros podremos aquí verificar esta información e indicar las cuentas ordenantes y beneficiarias en el caso de que se requiera. En la parte de arriba vamos a poder seleccionar la cuenta que previamente, reitero, que previamente se le haya registrado al cliente en la sección de cuenta ordenante. En la sección de cuenta beneficiaria vamos a seleccionar la cuenta que previamente registramos en los parámetros del sistema. Recuerden que si seleccionamos una cuenta ordenante o beneficiaria, forzosamente tendríamos que seleccionar la otra, no puede ir sola. Aquí en la parte de arriba tiene la recepción de pagos por multidocumento. Como les comentaba, podemos agilizarlo. ¿Qué tenemos que indicar aquí? El concepto de cómo se está recibiendo el pago, por ejemplo, efectivo. Aquí en documento podemos indicar una referencia administrativa, es decir, cómo estamos llevando el control interno, un pago en efectivo, número 5000 o número 123, el que nosotros deseemos. Y en la parte de abajo, en referencia, vamos a indicar aquellos documentos que se van a saldar con este movimiento. Entonces, aquí vamos a indicarle unos 800 pesos para que nos quede un saldo todavía insoluto. Una vez que ya capturamos la información, guardamos, confirmamos que los datos son correctos y en automático, como ven, el sistema ya me agregó el movimiento al comprobante de pago. Aquí es muy importante también que visualicen cómo se van a acomodar la recepción de pagos. Aquí, por ejemplo, tengo primero el de efectivo y después el de transferencia. Y como pueden ver, en la de efectivo no tengo ninguna cuenta, pero en la de transferencia sí. Desde que validamos esta información, vamos a generar el comprobante de pago. De igual manera, entra en un proceso de validación que todo esté correcto. Si es así, nos permite imprimir el comprobante o enviarlo por correo electrónico al cliente. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a ver la representación impresa. Aquí, como ven, tenemos los datos, que es un comprobante de tipo pago, la serie, su folio, los datos del emisor y receptor, y en la parte de abajo, como les comentaba, es punto importante visualizar cómo se están acomodando. ¿Por qué? Porque así como se vean en el sistema, se van a ver reflejados aquí en el PDF. Como ven, primero está el efectivo. Me marca un saldo anterior de 1820, un importe de 800 y un saldo insoluto de 1020. Y es la segunda parcialidad. En la parte de abajo tengo el desglose de la transferencia, su saldo anterior de 2320, 2500 y el saldo insoluto de 1820, pero es acorde a la primera parcialidad. Entonces, aquí es punto importante, también visualicen cómo se están acomodando los pagos durante la emisión del comprobante. Aquí, como ven, la información es correcta, solamente que, digamos, podríamos ver que está primero el efectivo, después transferencia. Sin embargo, si lo queremos ver, estaría de forma correcta. Ahora, el XML y PDF lo podemos obtener de la misma manera que se mostró en el apartado de facturas. Lo seleccionamos y damos clic en extraer. Podemos extraer tanto el XML y PDF. Indicamos aceptar y vamos a verificar cómo se muestra ahora en este caso el XML para este comprobante de pago. Aquí, como ven, tenemos todos los datos correspondientes a este tipo de CFDI. Reitero, el total 0, moneda XX, total 0, y el tipo de comprobante va a ser P, acorde a lo que nos indica la guía de llenado. Lo que es en conceptos, vamos a tener nuestra clave de actividad en la unidad y de la clave del producto y servicio. Y ya en lo que es en la sección de pagos, vamos a tener todos los pagos relacionados.
Es decir, también aquí tenemos el pago en efectivo y el pago en transferencia, que en el caso de tener las cuentas ordenantes y beneficiarias, se muestran en esta sección de igual manera. Muy, aquí como vieron, es prácticamente de una forma muy sencilla el efectuar estos tipos de documentos. Adicional, SAE cuenta con una herramienta demasiado útil para la administración de los saldos de los clientes. Entonces aquí vamos a ver la información de saldos, vamos a desglosarlo y ya está tanto el pago de la transferencia ya en efectivo y está afectando el saldo del cliente, ¿no? Ya son los 1020 que nos queda de ver. Ahora, para la correcta administración de los comprobantes de pago, se incorpora esta herramienta que es comprobantes fiscales. Indicamos el filtro que deseemos verificar, por ejemplo, desde el rango de claves de clientes y documentos o fechas. Y tenemos esta herramienta demasiado útil para la gestión de pagos sin comprobantes o aquellos pagos que ya se han hecho comprobante. Desde aquí podemos visualizar este concentrado, es decir, yo veo aquí que en pagos con comprobantes esta factura o este comprobante ya tiene estas afectaciones, ¿no? Tanto el de efectivo y transferencia y se generó el UID del pago. Entonces aquí puedo consultar esta información que es realmente relevante para el manejo de la operación en cuanto al tema de saldos, ¿no? Como les comentaba, Aspelsae nos controla todo el proceso de compra y venta del producto. Podemos manejar cuentas por pagar y cuentas por cobrar, que es en este caso. Adicional hay un pequeño tip para aquellos clientes que incorporan las cuentas beneficiarias y ordenantes en los comprobantes de pago. Hay un punto muy importante en el catálogo del SAT. Nos indica que cuando utilicemos un tipo de pago de cheque o transferencia, estos están delimitados a la cantidad de números que se coloque en la cuenta. Recuerden que puede ser el número de cuenta de 10 dígitos, posiblemente de 11, de 16 para la tarjeta o de 18 para la clave interbancaria. Entonces, también es punto muy importante que validemos o consultemos la longitud permitida que nos establece la autoridad para esos tipos de formas de pago. Cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito. Hay que ver qué longitud nos acepta la autoridad, dado que si la longitud es incorrecta, no nos va a permitir el timbrado del documento. También es un caso muy importante. Ahora, para el tema del proceso de cancelación, vamos a dar un pequeño resumen. Este proceso de cancelación, a partir del día 31 de agosto del año 2018, el SAT establece tal cual la obligación del proceso de cancelación a partir del 1 de noviembre del mismo año, es decir, del 2018. Aquí, este proceso, ¿a qué ayuda? Beneficia que todos los receptores tengan la posibilidad de aceptar o negar la cancelación de los CFDIs que ya les emitieron. ¿Por qué razón? Con la finalidad de evitar las malas prácticas de aquellos emisores que cancelaban las facturas para disminuir sus ingresos. Entonces, al hacer esa cancelación indebida, estaban afectando al receptor. ¿Por qué? Porque ya no se podía acreditar esa compra, dado que si la declaraba, la autoridad cotejaba y veía, ¿sabes qué? Esta operación está cancelada, no te la puedes acreditar. Entonces, basado en esas malas prácticas que los emisores efectuaban, porque si eran montos a veces grandes, la autoridad establece este proceso de cancelación. Entonces, aquí, ya basada en algunas reglas, el receptor puede recibir un mensaje de primera instancia al buzón tributario, que recuerden, este ya es obligatorio, donde se le hace la solicitud o petición de cancelación del CFDI por parte del emisor. Por lo cual,
él también tiene una obligación, el receptor. Deberá de dar una respuesta si fuese aprobatoria o fuese, en el caso, rechazada para la cancelación de su CFDI. ¿Esto dónde se plasma o dónde lo vemos? Esto está en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2018. En explícito, las reglas 2.7138 y la 27139. Aquí podemos consultar estas modificaciones, ¿no? Ahora, en estas reglas se establecen los distintos modos de cancelación, por así llamarlos. Tenemos de primera instancia una cancelación sin aceptación, es decir, una cancelación directa, o vaya la redundancia, una cancelación como lo hacíamos previamente. Solamente daríamos clic en cancelar, se manda a cancelar y obtenemos el acuse de cancelación. Y ya no hay ningún tema. En esos casos, el receptor no interviene. ¿Qué casos van a hacer que el receptor no pueda intervenir en este proceso? Cuando los ingresos no superen el total de 5,000 pesos. Es decir, si la factura es menor a 5,000 pesos, no se le va a mandar la petición al cliente para que la apruebe o la rechace. Se manda una cancelación directa. ¿Por qué? Por el monto de la factura. También cuando sean de tipo de nóminas, cuando sean de tipos de egresos, cuando sean CFDIs de traslado, o incluso cuando, un punto importante, estemos dentro de los 72 horas siguientes de la emisión, es decir, un ejemplo muy vago. Yo genero una factura el día de hoy, por ejemplo, 7,000 pesos. Pero justamente en la tarde me doy cuenta de que está mal un dato. Entonces, como estoy dentro de estas 72 horas, puedo realizar la cancelación del comprobante. Y, obviamente, hacer la expedición del nuevo, ¿no? Que lo sustituya. Pero, en este caso, el receptor no va a recibir la petición, sino va a ser una cancelación directa. ¿Por qué? Porque estoy dentro de las 72 horas. Y aquí, como podemos ver, las otras excepciones de cancelación. De forma general, ¿cómo se lleva el proceso? De primera instancia, el emisor va a hacer la solicitud de la validación. Es decir, va a mandar la petición al PAC, recuerden que ellos validan, y el PAC, ¿qué va a validar cuando reciba la petición? Primero, que ese CFDI no esté relacionado a algún otro comprobante. Es decir, que se le haya realizado un comprobante de pago, se le haya enlazado otra factura posiblemente, perdón, que se haya efectuado una nota de crédito, un documento de egreso que esté enlazado a la factura origen. Entonces, cuando existe una relación, no se va a poder cancelar el documento. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que cancelar el documento enlazado, es decir, el siguiente, para que, podríamos decir, se libere la factura que deseamos cancelar. Adicional a ello, también el PAC valida que esté dentro de estas excepciones para que sea una cancelación sin aceptación. Si no tiene relaciones y está dentro de las excepciones que previamente mostramos, se va a realizar una cancelación exitosa y se va a obtener de forma correcta el acuse de cancelación. No hay un proceso adicional. Digamos, el cliente internamente solamente da clic en cancelar, el PAC se encarga de todo y ya el cliente solamente recibe su acuse de cancelación, para este caso. Ahora, ¿cuál es el que sí conlleva un poquito más de proceso? Aquella cancelación condicionada, o podemos decir con aceptación. Como les comentaba, retomando el ejemplo anterior, aquí tenemos esta cancelación, un ejemplo, que la factura es mayor a 5,000 pesos y ya excedió las 72 horas de su emisión. Si es así, ya forzosamente va a requerir la aprobación por parte del cliente o del receptor. ¿Cómo se gestiona el proceso? Como ven, es un poquito más largo por los tiempos de espera.
Pero, ¿qué hace? El emisor va a darle clic en cancelar. Ahí se hace la solicitud o la validación con el PAC. El PAC, ¿qué va a realizar? Va a verificar que no tenga relaciones para que se pueda continuar con el proceso. Si tiene relaciones, recuerden, se tienen que cancelar los documentos relacionados. Hasta que se cancelen los relacionados, se libera el origen y nos permite continuar. Ahora, adicional a ello, va a verificar que sea un monto mayor a 5,000 pesos y que exceda prácticamente, en este caso, las 72 horas de la emisión. Podríamos resumir, va a validar que no esté dentro de alguna de las excepciones. Recuerden que existen 13 excepciones para que se haga una cancelación directa. Si está fuera de esas excepciones y no tiene relaciones, se va a mandar hacia el receptor o hacia el cliente la solicitud o petición de cancelación. Hasta este punto, la factura sigue estando vigente, no se ha cancelado, solamente se ha enviado la petición de cancelación. Ahora, una vez que el cliente o el receptor ya recibe en su buzón tributario la petición, él está obligado a dar respuesta en un lapso máximo de hasta 72 horas, una vez que se hace la petición. En este lapso, él puede aceptar y rechazar, En el caso de que acepte, el emisor de la factura, es decir, la empresa que le generó el comprobante, va a obtener la opción de cancelado autorizado. ¿Qué le va a indicar esto? Que el cliente ha aceptado la cancelación. En el caso de que el cliente la rechace, le va a indicar la opción de solicitud rechazada. Cuando es solicitud rechazada, el CFDI sigue estando vigente. Este nunca se va a cancelar. Solamente se va a cancelar cuando se autorice o se tenga por plazo vencido. Es decir, cuando el receptor no dio respuesta dentro de las 72 horas a la primera petición. Reitero, a la primera petición. ¿A qué me hago referencia? A que si yo, emisor, mando la petición a mi cliente, él, dentro del, digamos, primer día, me rechaza la cancelación. Ok, ¿sabes qué? Me comunico con el cliente, le comento, ¿sabes qué? Esta factura está cancelando por este y este tal motivo, pero pues después te la voy a expedir, pero necesito que se cancele, ¿no? Entonces ya tratándose conversación con el emisor y receptor, yo como emisor o como empresa, le puedo mandar de nueva cuenta la petición de cancelación al receptor. Ahora, como ya es la segunda, y la primera me la rechazó, obviamente, esa segunda petición en adelante ya no van a tener una condición de plazo por parte del receptor para que la autorice. Es decir, él puede tener 2, 3, 5, 6, 7 días para darme respuesta ya a mi segunda petición. ¿Por qué? Porque la que está obligada es la primera. De la segunda en adelante ya no está obligado en este lapso de las 72 horas. Ya es hasta que él decida aceptar la cancelación. Reitero, esto con la finalidad de que se evitan las malas prácticas por parte de los receptores, por parte de los emisores, y así afecten a los receptores, ¿no? Adicional a esto, para agilizar todo el proceso, nuestra herramienta administrativa, en este caso de SAE, agiliza el proceso de la validación del CFDI. Esto nos permite dar la opción de conocer el estado del comprobante que tiene actualmente el SAT. Es decir, si está cancelado, cuál fue el método de cancelación, o incluso si está vigente, si es cancelable o no, o si en el caso fue rechazada la cancelación, pero sigue estando vigente.
Con apoyo a esta herramienta, les reitero, hace una consulta directa con el SAT y nos muestra el estado que tiene actualmente el comprobante. ¿Cuál es la finalidad? De que los usuarios que tienen ASPELSAE ya no ingresen a su portal del SAT, sino que lo podemos estar consultando de forma directa aquí en el sistema de SAE. Para ejemplo, vamos a mostrar una cancelación directa. Aquí, como les mencionaba, vamos a darle clic en cancelar. Recuerden que estas cancelaciones no deberían de tener algún saldo administrativo o enlace relacionado fiscalmente. Pues en este caso tiene cuentas o abonos. Podríamos deducir que se le ha efectuado un comprobante de pago. ¿Por qué? Porque es una factura por parcialidades y podemos verificarlo aquí en comprobantes de pago si tendremos este pago realizado. Si es así, recuerden que tendremos que hacer cancelar el comprobante que se enlazó, en este caso el pago a la factura, cancelamos el pago. Aquí el sistema nos va a preguntar si deseamos confirmar la cancelación. Si indicamos que sí, se manda la cancelación del pago hacia el SAT. Perfecto. Ya se canceló este comprobante de pago. Ahora, recuerden los movimientos administrativos. Estos también los tendríamos que eliminar. Para ello, recuerden que lo podemos hacer desde la información del cliente en información de saldos. Buscamos la factura y estos son los pagos administrativos. Lo seleccionamos y lo cancelamos. Aquí ya eliminamos este movimiento. Indicamos que estamos de seguros, le indicamos que sí. Y ya se ha liberado tanto de la relación como del pago administrativo. ¿Qué nos resta realizar? Volver a ingresar aquí a facturas y volver a realizar la cancelación del documento. Aquí vamos a darle clic en cancelar. Verificamos el documento, cancelamos. Indicamos que sí. Y nos menciona que la cancelación se ha enviado al SAT. Esto con la finalidad de que se va a hacer la validación por parte del PAC. Hay que esperar cierto tiempo para que el PAC nos dé la respuesta del proceso de cancelación. En este caso, podremos darle clic aquí en verificar. Vamos a verificar. Y como se muestra, ya nos muestra el estado del CFDI como cancelado y el estado de la cancelación es cancelado sin aceptación. Aquí ya nos indica que la cancelación fue directa y no requirió de la aprobación del receptor, ya sea por el monto o por los tiempos, o que está dentro de alguna de las excepciones. Si nosotros lo verificamos en el SAT, en automático esta consulta es la que se obtiene en el SAT. Ojo, el sistema no va a cancelar la factura aquí en el sistema hasta que se obtenga la cancelación fiscal. Es un punto muy importante, ¿no? De igual manera, ya una vez obtenida el acuse de cancelación, nos permite enviarle el acuse por correo electrónico o, en su defecto, imprimirlo. Ya va a depender de nosotros como usuarios si deseamos efectuar estos procesos. En el caso de que los deseamos enviar por correo, se le va a enviar un correo similar. Se le va a adjuntar el PDF y el XML del acuse de cancelación al correo del cliente que tenga definido. Podemos darle clic en enviar y se envía prácticamente esto al correo directamente del cliente para que él también esté notificado. Como le reitero, aquí el sistema ya cancela y nos da una respuesta de cancelación como cancelado sin aceptación. De igual manera nos puede dar una opción de que esté la factura como timbrada y esté en espera de aprobación, o que esté timbrada y que la cancelación ha sido rechazada. Reitero, en primera instancia debemos de cancelar aquí en el sistema todos aquellos documentos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sí declaró rápidamente que no era un acto de terrorismo. ¿Por qué es tan interesante la semántica en este momento y los hechos? Porque aunque son tres políticos, el presidente, el gobernador y el senador, pero particularmente el presidente y el gobernador, que dicen que fue un acto de terrorismo,
Hola, buenas tardes a todos. Isaac, un favor, ¿puedes revisar tu mute? Ya no te escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Es correcto. ¿A Gracias. partir de qué sección no me escuchaban? Perdóname, Sergio. Hace solamente como un minuto pasa esto. Ah, ok, gracias. Perdonen, tuve un pequeño conflicto. Reitero, el proceso de cancelación nos va a efectuar cuando la factura no tiene alguna relación. Como lo vimos, cancelamos en este caso el comprobante de pago y de igual manera hicimos la cancelación de los pagos administrativos por parte del sistema. Ya que tenemos estos dos conceptos, podemos cancelar la factura origen, como se mostró, y en la primera petición se va a mandar a validar con el PAC, como les mencionaba. El usuario solamente va a dar clic en cancelar, el PAC va a hacer las validaciones, vamos a esperar un lapso, no sé, de 5, 10, 15 minutos para verificar que el PAC nos dé la respuesta correspondiente y podemos darle clic en verificar para que podamos obtener la respuesta. Es decir, si es una cancelación con aceptación o sin aceptación, el mismo sistema nos va a guiar a realizar el procedimiento. Que en teoría solamente es darle clic en cancelar, verificar y ya es todo lo que tendrá que hacer el usuario. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea una cancelación condicionada, el receptor va a ser el encargado de ingresar directo su buzón tributario o alguna otra herramienta que le permita cancelar o aceptar, perdón. Y ya solamente nosotros como emisores verificamos. Verificamos, no sé, posiblemente si es con aceptación, damos ese lapso de 3 días que tiene el cliente y verifiquemos para suponer si fuese una afirmativa ficta o que la aceptó, ¿no? Ahora, vamos a verificar el tema de relación fiscal de documentos. Como vieron, ya he hablado un poco sobre la relación, ¿no? De que es un documento relacionado. Ahora, ¿qué es esta relación de documentos que nos indica la autoridad? Estos cambios también provienen desde la actualización 3.3 del CFDI, que comentábamos al inicio, el cual establece este campo llamado, tal cual, tipo de relación, y se utilizará para indicar que existe una relación o digamos, un enlace, por así llamarlo, entre este CFDI al otro. Estos fueron generados porque debemos de indicarle a la autoridad si está posiblemente emitiendo un CFDI nuevo porque canceló el anterior o le estamos generando un descuento con, digamos, una nota de crédito o un documento de egreso a cierta factura o exactamente qué estamos haciendo, ¿no? Entonces también la autoridad nos menciona que podremos establecer este tipo de relación. Este tipo de relación, reitero, está directo en los catálogos del SAT, el cual maneja los siguientes. Algunos de los más usados es la nota de crédito de los documentos relacionados por descuentos. También puede ser el 04, que es también muy común, la sustitución de CFDIs previos, es decir, como vimos en el apartado anterior, se cancela la factura, pero se va a emitir una nueva. Entonces, cuando emitimos la nueva, podemos indicarle que es una sustitución de CFDIs previos e indicamos el UID de la factura que se canceló, ¿no? Para sustentar esta nueva. Muy bien. Aquí el sistema, como han visto, durante la emisión de los documentos, tiene este botón con los 4 puntos que es un poco similar al del SAT, el cual al presionarlo nos muestra este pequeño recuadro, que es la facturación de datos fiscales y la pestaña de CFDI relacionados. Aquí tenemos tal cual el campo de tipo de relación, donde si seleccionamos la pequeña lupita,
nos va a otorgar el catálogo proporcionado por el SAT. Y en la parte de abajo vamos a tener la opción de capturar el UID o indicar la clave del documento dentro del sistema de SAE para obtener los datos correspondientes de la factura que se está relacionando, ¿no? Esta relación fiscal, tal cual, puede ir o no en el comprobante que se emita, pero recuerden que sí tiene que ir, ¿en dónde? En el XML. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una nota de crédito, que es un comprobante de tipo egreso. Estamos dando cierto descuento al cliente por un monto de 100 pesos. Aquí se ve. Pero aquí en el XML estamos viendo ya una estructura un poco diferente. Reitero, el tipo de comprobante, como es una nota de crédito de ese tipo egreso, nos está dando su total, nos muestra en esta sección en específico CFDIs relacionados y la clave de relación que nosotros indicamos al momento de generar el comprobante. Y adicional a ello, obviamente, nos trae el UID de la factura que se está relacionando, ¿no? O a la cual estamos indicando a la autoridad. ¿Sabes qué? A esta factura le estoy haciendo una nota de crédito por 100 pesos. Entonces ya fiscalmente empiezan a tener las relaciones. ¿Para qué razón? Para también llevarlo al aspecto contable, ¿no? ¿Cómo se va a ver aquí en el sistema? Aquí en el sistema vamos a ejemplificarlo, por ejemplo, ya sea con una devolución o nota de crédito, que es un documento de tipo egreso, solamente que aquí en el sistema para una devolución afecta inventarios y para una nota de crédito no afecta inventarios, ¿no? Por ejemplo, una nota de crédito. Aquí vamos a darle clic en agregar. De nueva cuenta, hay que asegurarnos que las series que utilicemos sean de tipo digital. En este caso vamos a usar la de descuento. Vamos a usar la serie de descuento. Vamos a indicar nuestra clave del cliente al cual le vamos a hacer la bonificación o el descuento. Verificamos los datos, el esquema, el vendedor si fuese el caso. Y en la parte de abajo, aquí es muy importante también esto. Para las notas de crédito, únicamente vamos a poder seleccionar servicios. Es decir, no vamos a poder indicar productos cuando generemos una nota de crédito. ¿Por qué? Porque es más para un descuento o bonificación. Entonces solamente vamos a utilizar servicios. Para este caso voy a utilizar un servicio de descuento. Yo tengo previamente generado. Estos servicios, recuerden que deben tener unas claves SAT, que es actividad, y la de servicios de facturación. Capturamos el monto. Y en la parte de arriba, les mencionaba, tenemos este icono de los 4 puntitos. Al dar clic, nos va a indicar el tipo de relación, en el cual nosotros podemos seleccionar la correspondiente. Nota de crédito, sustitución de CFDIs previos, factura generada por traslados o CFDI por aplicación de anticipo. Por ejemplo, en este caso sería una nota de crédito de los documentos relacionados. Vamos a indicar este número de clave. Y en la parte de abajo podemos capturar el UID del documento que se esté relacionando, o si el documento existe en el sistema de SAE, podemos buscarlo y en automático nos va a proporcionar los datos correspondientes. Vamos a indicar la 16. Damos doble clic y como ven, ya nos trae de forma sencilla el UID y la fecha del documento, ¿no? Con eso solamente daríamos clic en aceptar y ya queda realizada la relación. ¿Qué nos restaría? Timbrar el documento. Ahora, otro ejemplo para hacer este tipo de relación un poco más rápida, vamos a cancelar esta nota y vamos a hacer un enlace de documentos. ¿A qué me refiero un enlace de documentos? Se va a enlazar un documento dentro del sistema a otro. Por ejemplo, esta nota de crédito, aquí tengo esta sección, y la voy a enlazar a una factura, es decir, voy a afectar de forma directa una factura. Cuando indico este tipo de enlace en el sistema, en automático me va a permitir seleccionar
el cliente y el documento que voy a enlazar de forma interna. En este caso vamos a indicar el cliente 1 y voy a buscar la factura a la cual le quiero enlazar. Aquí recordemos, el documento base es la nota de crédito, pero se está enlazando una factura. Una vez que yo la seleccione, me va a traer la información de este documento. Lo guardo y en automático el sistema, en la parte de los CFDI relacionados, me va a otorgar o me va a colocar los datos correspondientes a la relación. Por ejemplo, aquí voy a capturar solamente el servicio de descuento. Vamos a capturar un precio y vamos a consultar la relación fiscal. Como ven, en automático el sistema ya lo colocó. ¿Por qué? Porque hice un enlace interno de documentos. Al hacer ese enlace, en automático me agiliza el proceso de la relación fiscal. Si todo está correcto, solamente procedo a generar el documento, verifico los totales, que en este caso sería un descuento de 116 pesos, y verificamos el uso del CFDI, que lo podemos modificar. Podemos hacer también la modificación de la forma de pago, es decir, cómo le estamos bonificando esto al cliente, ¿no? Entonces podemos indicar también el método de pago, que bueno, si es una bonificación, podremos determinar que es PUE, ¿no? Una sola exhibición. Una vez validada esta información, podemos de igual manera enviar por correo o imprimir. Aquí, la representación impresa, reitero, es una nota de crédito, tipo de comprobante es egreso, nos contiene la serie, la forma de pago, método de pago, uso del CFDI y los conceptos que se han sido facturados para este tema de descuento. Si nosotros también deseamos consultar el XML, lo podemos extraer como lo hemos visto previamente. Seleccionamos el documento en extraer CFDI, tanto XML y PDF, y podremos verificar el XML de esta nota de crédito. En este caso, que sería este de descuento, y vemos, trae el tipo de comprobante que es que es egreso, nos contiene la información de tipo de relación 01 y el UID relacionado, es decir, la factura a la cual estamos haciendo la bonificación del descuento. También punto importante, reitero, lo que es este concepto, para este ejemplo de descuento, se utiliza la clave unidad a actividad y la clave del producto o servicio, la 8411-1506. También va acorde a lo que nos indica la guía de llenado. Recuerden que el servicio que estipulen cumpla estas características, ¿no? Por eso es muy importante que también estemos atentos hacia cómo se generan los documentos, cómo nos indica la autoridad, dado que por la clave o algún dato sea incorrecto y para la autoridad no sea válido tal cual, ¿no? Adicional a ello, el tema de devoluciones, les comentaba, aquí nos va a afectar tanto inventarios como saldos. Para notas de crédito solamente va a ser puro saldo, no va a afectar inventarios, por eso solamente dejaba servicios. Aquí para devoluciones ya me va a permitir seleccionar tanto productos como servicios. ¿Por qué? Porque puedo hacer una devolución de una mercancía dañada o puede ser por, no sé, producto ya caducado, etc., ¿no? Entonces, ahí sí amerita una devolución. De igual manera, puedo hacer un enlace, ya sea una factura o alguna nota de venta o remisión. Aquí sí cambia, ¿por qué? Porque es otro tipo de documento, como les comento. Si es una factura, aquí ¿cuál va a ser la diferencia? En automático me va a traer los conceptos o los productos que tenga esta factura. Por ejemplo, tenía la bota y puedo hacer la devolución de esta bota. Y también de forma automática me hace el tipo de relación. Sin embargo, aquí como es un tipo de devolución, ya me trae o me limita los tipos de relación fiscal que le puedo efectuar.
Como vieron, ya no son los 9 que me indicaba, por ejemplo, en la nota de crédito, sino que aquí ya me limita a ciertos tipos, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Dependiendo del tipo de operación que nosotros efectuemos, nos va a permitir seleccionar el tipo de relación. Como vieron, la nota de crédito nos dejaba los 9, pero la devolución solamente nos afectaba a posiblemente 4 tipos de relación fiscal, ¿no? Entonces, también esos son algunos de los datos muy importantes que a veces dejamos pasar, ¿no? O que pensamos que es muy, digamos, se deduce de forma inmediata, ¿no? Pero son pequeños detalles que sí podrían afectar a la operación de sus empresas. ¿Qué es una devolución? ¿Qué es una nota de crédito? ¿Por qué mi comprobante de pago no lo puedo efectuar si ya hice el pago administrativo? Es que el pago administrativo fue a una factura que fue saldada en PUE, por eso no te deja generar el comprobante de pago. Mi comprobante de ingreso, ¿por qué no me deja timbrar? Porque me se manda error de RFC. Son algunos de los datos o casos muy, muy comunes, ¿no? Que ya vieron, todo va acorde a la configuración del sistema. Un tema muy importante que, bueno, va a beneficiar a aquellos usuarios que se encuentren dentro de la franja fronteriza, ya sea norte o sur. Hubo una actualización en este inicio de año. Aquí vamos a tener unas ciertas consideraciones para la emisión de estos comprobantes que hagan uso de este estímulo que el gobierno les ha proporcionado. Primero, ¿qué es este tema de consideraciones para el estímulo del CFDI, no? Vaya, de una primera instancia, desde el 31 de diciembre del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, se publica el decreto, tal cual, de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, el cual obviamente firmó nuestro presidente de la República, y este entró en vigor a partir del 1 del 2019 y sufre una modificación en dicho decreto este año o el año anterior, el 2020. En el 2020 se publica prácticamente ya a finales que se extiende la vigencia de este estímulo fiscal fronterizo norte. La vigencia en una primera instancia en el 2018 era 2019 y 2020. Eran prácticamente 2 años que iban a gozar de ese beneficio, ya sea de ISR o de IVA, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente de la República? Extiende el periodo de la vigencia hasta el 2024 para este estímulo de la frontera norte, únicamente. Adicional a ello, el 30 de diciembre del 2020, publican el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza sur, mismo que también es firmado por el presidente de la República. Y este entra en vigor, o entró en vigor, a partir del 1 de enero de 2021, mismo que también tiene vigencia hasta el año 2024. Si nosotros deseamos tener más información sobre todo este procedimiento de inscripción, de todo el proceso de seguimiento, de que si puedo ingresar o no hacia este beneficio del estímulo fiscal, lo pueden consultar directamente en el portal del SAT. Ahí podremos consultar toda la información referente a este tema. Ahora, ¿para qué es este estímulo? ¿Para qué se generó? Este estímulo lo que busca el gobierno es mejorar toda la competitividad y así reactivar de cierta manera la actividad económica en esas regiones que son muy turísticas. En este caso, pues tenemos la región norte y la región sur. Entonces, con esto, ¿a qué beneficia? A atraer aún más el turismo. ¿Por qué? Porque le da el beneficio a los contribuyentes al ofrecer un precio un poco menor, ¿no? Porque ya están gozando de este estímulo de que el gobierno cubre un 50%, por ejemplo, del IVA, y ya solamente pagan ellos como empresas un 50%. Entonces, sí es un estímulo que sí ayuda hacia contribuir al turismo, ¿no? Forjando esta competitividad, como bien comentan. Ahora, ¿cómo se hace este proceso? ¿O cómo podríamos generar nosotros un CFDI con este estímulo? Debemos llevar un registro con la autoridad, es decir, para que nosotros podamos gozar del estímulo, debemos de pertenecer o ya estar inscritos al padrón de beneficiarios
en la lista de contribuyentes obligados. Es decir, si nosotros no estamos inscritos en esta lista de beneficiarios, si nosotros configuramos el sistema de SAE con este estímulo, no nos va a permitir. ¿Por qué? Porque va a ser una validación de que si existas en el padrón para este estímulo y aparte si estás dentro de tu código postal. Entonces, ¿por qué es el segundo paso? Hay que consultar el código postal porque pese a que, por ejemplo, nosotros estemos del lado norte del país, puede ser que el código postal al que pertenecemos no entra al goce de ese estímulo. Caso similar para la región fronteriza sur. Si nuestro código postal no está dentro de ese, digamos, beneficio, no nos va a permitir. Al igual que si no estamos inscritos en ese padrón, no nos va a permitir el timbrado de estos documentos. Por último, si ya verificamos estas dos opciones, hay que verificar también que si nuestros productos entran en este goce, porque no todos los productos, me parece que solamente algunos servicios están, digamos, excluidos al goce de este estímulo. Entonces también la autoridad nos indica qué productos y servicios sí merecen este estímulo y cuáles no. También es importante, reitero, desde el principio, verificar las guías de llenado y verificar lo que son los catálogos que nos ofrece la autoridad. Por último, solamente nos resta, si ya verificamos todo, configurar nuestro sistema de ASPEL SAE para la correcta generación o emisión de estos comprobantes que obtengan el estímulo, ¿no? ¿Qué configuración se tiene que hacer en el sistema? Se preguntarán. Prácticamente es nula, ¿no? Porque todo el proceso corresponde a registrarnos con el SAT, ser parte de los beneficiarios, y ya de ahí en adelante solamente hacemos una pequeña configuración en el sistema de SAE, y SAE se va a encargar de hacer prácticamente las validaciones correspondientes de forma fiscal. Aquí solamente es configurar el porcentaje de impuestos, ¿no? Ya sea en un esquema de impuestos, que nosotros en lugar de manejar el 16%, llámese el tema del IVA, aquí vamos a aterrizarlo con el IVA, en lugar de manejar el 16%, nosotros vamos a manejar el 8% porque pertenecemos a ese estímulo, ¿no? Una vez que ya tenemos dado de alta este esquema, se lo podemos determinar de forma predeterminada a nuestros productos, que sí les corresponda, puede ser. Y por último, o sea, solamente nos restaría generar el comprobante, indicando el esquema con dicho estímulo. Por ejemplo, aquí en la sección de ventas, ¿no? Que estábamos haciendo la factura, se está viendo que tenemos un esquema de impuestos registrados en la parte de arriba. Este esquema que yo indiqué en esta imagen tiene configurado el uso del 8% del IVA. Por eso se ve en la parte de abajo que en lugar del 16 se muestra el 8%, ¿no? Porque tenemos el 50% del beneficio. Una vez que se genere ya el timbrado de la factura o el comprobante, nuestro sistema de ASPEL SAE nos permite hacer una modificación hacia el formato y podemos indicarle esta leyenda, que forzosamente no es obligatoria, ¿no? Pero se puede hacer una edición de estos formatos para indicar la leyenda del IVA de crédito aplicado del 50%, que la autoridad está haciendo goce del estímulo, ¿no? Para que el usuario conozca de cierta manera que se le está haciendo un descuento por el tema del IVA. Por eso es de que ve el 8 en lugar del 16, ¿no? Vamos a ver aquí en el portal del SAT. Como les comentaba, esta información lo pueden consultar directamente en el SAT. Aquí ya se encuentra toda la información referente a los estímulos fiscales, tanto para norte y sur, temas de IVA e ISR. Por ejemplo, vamos a consultar el tema de IVA de la zona norte. Aquí, a nosotros al acceder, nos va a mostrar la información relevante, desde una breve definición, en qué consiste. Aquí en qué consiste podemos verificar qué regiones afectan, quiénes sí pueden aplicar o quién puede aplicar hacia este estímulo, cómo llevo el proceso de inscripción o baja del padrón, en qué casos no aplica el goce de este beneficio, y qué necesito para llevar todo el proceso e información adicional. Toda la información
la consulta directamente en el portal del SAT. Por ejemplo, les mencionaba, también es importante el código postal. Aquí vamos a verificar en región fronteriza norte. Estos estados son los que entran al estímulo. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ¿no? Pasa lo mismo para el estímulo de la frontera sur. Tiene toda la información relevante, en qué consiste, quiénes aplican, cómo gestiona el proceso de la inscripción, y aquí puedo consultar quiénes entran. Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, ¿no? Entonces, aquí como vieron, toda la información relevante la consultan directo en el SAT y llevan todo el proceso de inscripción en el SAT. Ahora vamos a verificar el tema de los catálogos. Aquí voy a buscar el catálogo que se obtiene directo desde el SAT y voy a aplicar un pequeño filtro para el tema de códigos postales. Aquí voy a ingresar, vemos en la parte de abajo tengo códigos postales. Voy a hacer un filtro por el código postal que tiene esta columna de estímulo de la franja fronteriza. Como ven, tiene ceros. Vamos a aplicar un filtro. Y vamos a ver los siguientes valores, ya sea el 0, 1 o 2. El 0 implica que no tiene beneficio a este estímulo, ¿no? El 1 son aquellos códigos postales que pueden hacer beneficio de la región norte. Por ejemplo, Baja California, aquí tenemos todos los códigos postales. Si vamos bajando, vamos a encontrar los demás. Todos son los unos para la región norte. Ahora, si fuese para el caso sur, va a ser denotado con el número 2. En este caso sería Campeche, todos los que corresponden. Ahí está región, ¿no? Entonces, como vieron, no todos ingresan a este estímulo. Entonces, desde aquí podemos detectar si podemos inscribirnos o no. De igual manera, como les comentaba, en la clave del producto y servicio vamos a tener la misma columna de que se aplica o no un estímulo de la franja. Aquí solamente vamos a tener valores de 1 y 0 o 0, donde 0 implica que no se puede llevar a cabo el uso del estímulo con ese producto o servicio, y el 1 nos implicaría que sí se puede hacer goce de dicho estímulo con el producto o servicio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, reitero, que validen las guías y los catálogos que nos ofrece el SAT. Una vez validado esto, les reitero, solamente en el sistema es una configuración muy sencilla. Por ejemplo, vamos aquí a configuración, parámetros del sistema, y vamos a verificar la sección de parámetros generales, la configuración general, si yo deseo, para el manejo de mis impuestos. Aquí tengo la pestaña de impuestos y le puedo indicar que en lugar del 16, por defecto me maneje el 8%, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo hacer uso del dicho estímulo, ¿no? Una vez que ya verifique que pertenezca al padrón. Otro punto, también como les comentaba, puede ser mediante un esquema de impuestos, que sea en dados casos, que no para todo. Esto va a ser desde inventarios, esquemas de impuestos, daríamos clic en agregar, y aquí voy a definir un esquema para mi estímulo fronterizo. Es decir, que no lo voy a hacer de forma general para toda la empresa, sino que en ciertos casos lo voy a seleccionar. Entonces aquí hago la configuración. Estos impuestos, que es el IEPS, la retención de ISR e IVA, los voy a colocar como que no aplica porque no deseo estos impuestos en este esquema. Entonces le voy a indicar que no aplica. El único que me aplica va a ser el tema del IVA, que va a ser el 8%, y se va a sumar al precio base, ¿no?, que le estamos dando, es decir, al subtotal de mi producto o de mi factura. Vamos a darle clic en aceptar. Como vieron, es muy sencillo registrar esto. Si tenemos interfaz con COI, podemos dar de alta las cuentas contables, si no las omitimos. ¿Y qué nos restaría efectuar? Como les comentaba, recomendación, en el producto podemos determinar el esquema. Vamos a tratarlo de nueva cuenta con nuestra bota. Aquí en la bota vamos a ingresar a su información y en la pestaña de impuestos tengo en la sección de esquema. Aquí en esquema voy a seleccionarle por defecto que haga uso del IVA fronterizo, es decir, el 8%. Vamos a darle clic en aceptar y vamos a ver qué pasa al momento de emitir nuestra factura.
Aquí en la factura, un punto muy importante, como ya vieron en los ejemplos anteriores, tiene una sección de esquema en la parte de arriba de la factura. Si nosotros colocamos un esquema en este encabezado, por así llamarlo, va a predominar en toda la factura. No importa que el producto tenga definido un esquema. Es decir, si yo le coloco el esquema 1 en esta sección, a todos mis productos me va a aplicar el porcentaje que se le definió en ese esquema. Si lo coloco en 0, el sistema me va a colocar el porcentaje o el esquema que tenga el producto. Por ejemplo, aquí tengo el esquema 0 en el documento y mi producto tiene el esquema configurado. Ya me está otorgando el 8%. ¿Por qué? Porque se le configuró al producto. Capturo el precio y puedo verificar los totales que en efecto me esté otorgando la suma correcta. Como vemos, se está aplicando el 8%, que son 40 pesos de 500. Sumados me da 540. ¿Por qué? Porque el esquema, recuerden, es 0 en el documento y el que predomina es el del producto. Ahora, para que vean la afectación, voy a cambiar el esquema aquí en el documento. Vamos a colocarle el 1 y vamos a seleccionar el mismo producto, es decir, la bota. Recuerden que la bota tiene el esquema del 8. Pero aquí, ¿qué predominó? Predominó el esquema del documento en lugar del producto. Este también es un caso muy común que llega a suceder. Hay que tener cuidado con esta selección de esquemas. Si verifico los totales, veo que ya me aplica los 80 pesos que corresponden al 16 en lugar de 40. Vamos a hacer de nueva cuenta el cambio del esquema en el documento para que tome el del producto. Colocamos 0 y ya me cambia al IVA al 8%, que es el que tiene el producto. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros tratemos de generar el timbrado, pero no estamos inscritos en el padrón que les comentaba. Entonces aquí vamos a generar el timbrado. Verifiquemos, está aplicando el 8%. Vamos a aceptar, que vamos a simular un pago al contado. Vamos a indicar un ejemplo que sea efectivo. Captura la referencia y agrego para saldar el documento. Veo que los datos estén correctos y mando a timbrar la factura. En automático, como les comento, el sistema les va a hacer todas las validaciones. En este caso, este RFC no se encuentra registrado en dicho padrón, por lo cual no puede generar estos FDIs. ¿Qué debe de hacer? Realizar todo el proceso de inscripción con el SAT y verificar que sí le acepten su inscripción. Si es rechazada, no le va a permitir. Todo esto depende prácticamente por parte de la autoridad. Y como vemos, el documento queda como pendiente. No se generó, solamente se quedó guardado en el sistema, pero fiscalmente no tiene ninguna validez. Como vieron, son temas muy sencillos que se reflejan. Solamente basta con configurar ciertos datos en el sistema y agiliza toda su operación referente al tema de facturación. Y pueden generar documentos de ingreso, de egreso, de pago, e inclusive pueden generar los documentos de traslado haciendo una breve configuración en su sistema. Y como vieron, también pueden hacer la configuración para aquellos usuarios que gozan del estímulo fiscal fronterizo norte o sur. Conclusiones. Se ejemplificó la configuración necesaria en el sistema de ASPEL-SAE para un correcto timbrado de los FDIs más comunes en las operaciones de las empresas, reduciendo así los tiempos de captura e incongruencias de información, cumpliendo con todos los requerimientos fiscales que la autoridad solicita, mediante sus herramientas y menús totalmente intuitivos que el sistema nos ofrece. Porque intuitivos, como vieron, el sistema solamente nos coloca todos los catálogos del SAT, seleccionamos y listo. En caso de ser necesario, se captura alguna información de forma escrita. Sin embargo, vieron que el acceso es muy, muy sencillo.
Pues con estas conclusiones, con estos ejemplos, digamos, básicos, podemos agilizar el tema de facturación. Si desean conocer más sobre cómo pueden explotar su sistema de Aspel para la generación de ciertos FDIs, ya sea complementos y adendas, pueden consultar nuestro portal de aspel.com.mx en la sección de tutoriales o inclusive se pueden acercar a su distribuidor certificado Aspel, el cual pueden consultar en nuestra página de aspel.com.mx/expertos. Ellos también nos pueden apoyar en darnos una breve capacitación del funcionamiento, en adquirir el sistema, en agregar adendas, complementos, generar un complemento de comercio exterior que es muy utilizado hoy en día. Entonces nos podemos acercar de forma directa con ellos y adicional a ello, los invito a consultar nuestro calendario de webinars, donde podrán consultar estos eventos virtuales y adicional a ello las clases en línea que tenemos para ustedes. Esto lo pueden hacer en www.asp.com.mx/webinars. Y con esto estaríamos dando por finalizado el webinar del día de hoy. Reitero, si tienen dudas o comentarios, pueden hacérnoslas llegar a través de la liga de aspect.com.mx/buzón.eventos y adicional a ello, todas las dudas que quedaron pendientes en el chat, se les estará dando seguimiento a la brevedad posible a través de correo electrónico. De mi parte sería todo. Les reitero mi nombre, soy Isaac Ocampo y a nombre de Aspel, que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego. Gracias, Esteban. Y en Tula, Hidalgo, continúa la alerta ante la posibilidad de que desborde el río Tula. Cerca de 2.200 hogares y más de 30.000 personas han resultado afectadas por las últimas dos inundaciones ocurridas en tan solo 12 días. El municipio solicitó al gobierno federal recursos para indemnizar a las personas que resultaron afectadas. La primera inundación duró 2 días y medio. Bajó el nivel del agua, pudimos pasar a la casa, limpiar, desinfectar, y ya estaba un poco de avance en la casa. El viernes vuelve a subir el nivel del río, no como la primera vez, pero sí 1,5 metros otra vez subió. Todo el trabajo y el esfuerzo que habíamos hecho en los primeros días se vino abajo otra vez. La casa es pérdida total. Y el alcalde de Tula, precisamente Manuel Hernández Vadillo, exigió el apoyo del gobierno federal y de la Comisión Nacional del Agua para poder encontrar una solución a estos constantes desbordes del río Tula. Afirmó que se tiene que realizar un análisis técnico profundo para poder generar pasos adicionales a los cuales se tienen o retomar la obra de rectificación, ampliación y rastreamiento de este afluente. Y en Puebla, aparte de una casa abandonada, se derrumbó debido al reblandecimiento de la tierra causado por las intensas lluvias. Un automóvil que se encontraba estacionado en la calle resultó afectado, como se alcanza a ver en estas imágenes. El incidente ocurrió la tarde de ayer en el barrio de La Luz, de la capital, Puebla. Y en la Ciudad de México, una persona fue asesinada a balazos en la colonia Jorge Negrete, alcaldía Gustavo Amadero. El hombre tenía aproximadamente 35 años de edad y recibió al menos un disparo. Según testigos, la víctima estaba afuera de su casa, usando un vehículo que estaba a la venta cuando de pronto fue atacado. Hasta el momento no hay detenidos. Y en la alcaldía Álvaro Obregón, anoche un hombre fue asesinado también a tiros en la colonia Cañada. Tampoco hubo detenidos. Ocurrió en la cerrada de Marta y Cañada Verde. Se desconoce el móvil de este ataque. Y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 3 policías preventivos acusados de desaparición forzada de personas. Se trata de Andrés N., Oscar N. y José N., de 29, 26 y 25 años de edad. Se les relaciona con la detención el pasado 4 de septiembre de un hombre que fue encontrado muerto 3 días después en las barrancas de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y en la capital del país, esta madrugada, un hombre resultó lesionado al volcar el vehículo en el cual viajaba. Esto ocurrió en la avenida Candelaria de la colonia Coapal, en la alcaldía Coyoacán. Aparentemente el accidente se debió a que el conductor
se encontraba en presunto estado de ebriedad y de exceso de velocidad, y los bomberos tuvieron que ayudar al sujeto a salir de la camioneta porque se quedó atrapado. Y se solicita su apoyo para localizar a Imanol Rivera Sánchez, de 24 años, fue visto por última vez en la colonia Adolfo López Mateos de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre. Vestía sudadera color negro con la leyenda Mustang al frente, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos, mide 1,70 m, es de complexión delgada, es morena clara. Como signos particulares, tiene una cicatriz en la pantorrilla del lado derecho y otra más en la rodilla. Usted cuenta con la información que pueda hablar con su paradero. Hay que comunicarse a los teléfonos de la Fiscalía Capitalina, que son el 55 53 45 50 80, misma terminación 50 82 y 50 67. Y se dio a conocer un video que muestra el momento del derrumbe en el cerro de Chiquihuite en Tlalnepantla del Estado de México. Esta imagen que vamos a ver en unos instantes más fue captada por cámaras de vigilancia de un inmueble ubicado sobre la calle Escuela Alpina y Chamonix, en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección. Esto a 760 metros de la ahora llamada zona cero. En estas imágenes se alcanza a ver un vehículo que avanza sobre la avenida y después ocurre el derrumbe de esta columna de polvo sobre la ladera que se extiende incluso por varios metros de altura. Era la 1:30 de la tarde del 10 de septiembre. Vamos a ver nuevamente el momento de micrófono. Y precisamente continúan ahí los trabajos para estabilizar la zona cero en el cerro del Chiquihuite. La Coordinación Municipal de Protección Civil de Tlalnepantla señaló que la prioridad es garantizar las condiciones de seguridad para que prosigan las acciones de búsqueda de Paola y su hijo Dylan. La lluvia y la inestabilidad de la zona han complicado bastante estas labores de búsqueda. Y el gobierno del Estado de México comenzó el censo para conocer el estado jurídico de las viviendas afectadas por el desgajamiento del cerro del Chiquihuite. Autoridades investigan si los inmuebles sean propiedad